Bien, el mundo de la seguridad, como todo en la vida, tenemos que tener sentido común, ¿ok? Fíjense que en el mundo de las criptomonedas, cuando estamos utilizando este tipo de dinero, es prácticamente lo mismo que estuviésemos utilizando nuestro dinero físico. Yo no le voy a dejar mi billetera, mi cartera en este caso, a cualquier persona para que acceda a mi dinero, así como no le voy a dar mi PIN de tarjeta de débito a nadie, porque esa es la garantía del acceso a mis fondos. Entonces, cuando hablamos de seguridad en el mundo de las criptomonedas, es básicamente lo mismo. Tenemos que tener todo el cuidado sobre nuestra billetera, sobre las claves que dan acceso a los fondos que están allí registrados, de tal forma que podamos movernos con cuidado. Y adicionalmente, así como yo no salgo de mi casa con todo el dinero que tengo en mi cuenta bancaria, en la cartera, yo tampoco debería salir con todas mis criptomonedas en mi wallet de uso diario, sino que más bien debería de diversificar eso y utilizar, mira, yo tengo una billetera para manejar mi efectivo digital, en este caso de uso diario, mientras que tengo en otra billetera resguardado mis fondos de forma segura, con mis claves respaldadas. Estamos hablando de que las criptomonedas como Dash, todas son intercambiables de forma electrónica. Yo no me puedo meter la mano en el bolsillo y sacar un Dash, a menos que esté sacando mi celular y mi wallet para intercambiarlo. Entonces, de esa forma, como estamos viviendo en un mundo virtual y yo no estoy viendo tangiblemente el billete, la moneda como tal, tenemos que tener mucho cuidado en el momento de intercambiarlo. Y de esa misma forma, como todo en internet, hay personas inescrupulosas, están buscando la forma como acceder a nuestros fondos, así mismo como tratan de acceder a nuestra cuenta bancaria, así mismo están tratando de acceder a nuestras cuentas en cripto, incluido Dash, y entonces de esa forma nosotros tenemos que tener mucho cuidado con a qué páginas web accedemos, a qué enlaces le damos clic, los correos electrónicos que estamos recibiendo que parezcan sospechosos, no abrirlos, porque al final podemos abrirle la puerta a que alguien tome acceso a nuestros fondos. Esto no es como cuando a mí se me olvida la clave de mi banco. A mí se me olvida la clave de mi banco y yo llamo al banco y le pido que por favor me restablezcan la contraseña. Aquí no, porque estamos trabajando con funciones criptográficas avanzadas, y tu clave privada es la garantía para tú poder acceder a tus fondos, y la responsabilidad de resguardar esa clave privada es solamente tuya. No hay un tercero, a menos que estés utilizando una billetera de una casa de cambio, por ejemplo, donde las casas de cambio sí resguardan tu clave privada, pero al ellos resguardar tu clave privada, pues tus fondos no están totalmente bajo tu control. Primero, tener mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero básicamente eso, tomar las mejores recomendaciones que puedan tener, asesorarse en el momento de que no sepan hacer algo, pero asesorarse con personas que realmente sí lo sepan hacer y que los puedan instruir. Esto es una comunidad que, si bien está creciendo rápidamente, no deja de tener apenas 9 años la historia de las criptomonedas, por lo tanto son personas muy jóvenes las que están metidas en este mundo, pero que pueden asesorar muchísimo a los nuevos integrantes de la comunidad. Y es eso, busquen la asesoría, mantengan el sentido común, las prácticas mínimas de seguridad que pueden tener en sus dispositivos, como configurarle una contraseña, no dejar la clave privada a la vista de personas que no deberían de tener el acceso. Esas condiciones mínimas de seguridad para que tú sientas que realmente estás en poder de tu dinero.